El 7 de octubre fue la realización de todo lo que han estado diciendo, lo que querían hacerles a los judíos israelíes desde hace mucho tiempo, así que solía odiarte. Eso fue lo que me dijo. Dijo, Fleur solía odiarte. Así que este hombre que hace 2 años escupía y maldecía frente a la pantalla, hoy tiene un tatuaje con los nombres, su bebé, su madre y su hermano. Los otros están arriba. Hola a todos, y estoy aquí esta semana en la conferencia CUFI Cristianos Unidos por Israel, conociendo a las personas más fascinantes. Hoy tengo el honor de hablar con un nuevo amigo. Su nombre es Michael Gamal. Es conocido en Instagram y en las redes sociales como el Cristiano Copto. Él es creador de contenido y defensor, y esto fue lo que me dijo cuando nos conocimos por primera vez. Michael, bienvenido. Así que solía odiarte. Eso fue lo que me dijo. Dijo, Fleur solía odiarte. Y yo le pregunté, ¿por qué? Eras simplemente muy insistente en Piers Morgan. Tú no escatimaste esfuerzos para recordarles los horrores que ocurrieron el 7 de octubre y por qué estás luchando esta guerra, y que realmente no es solo la lucha de Israel. Israel es solo el comienzo. Esta es realmente una lucha por la civilización humana. Pero en ese momento, Michael, me odiabas por hacer ese argumento. Así que cuéntanos cómo pasaste de ser alguien que odiaba a las defensoras de Israel como yo a convertirte en una defensora de Israel. Es todo un viaje. ¿Y no te tomó mucho tiempo, o sí? Quiero decir, sí me tomó como 20 años, Dios mío, sí. Desde 2006, diría yo, hasta 2024 realmente fui un pésimo antisemita. O sea, y lo digo ahora, en ese entonces, ya sabes, yo decía, no, soy antisionista, pero en realidad sí era antisemita. Entonces cuéntanos sobre tu origen. ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? Nací en Massachusetts, mis padres son cristianos coptos, mi papá es del Cairo y mi mamá es de Alejandría. Los cristianos coptos son los cristianos de Egipto, de esa tierra. Los cristianos indígenas. Los cristianos indígenas de la tierra. Sí, y por eso los tratan horrible allá afuera. Y mis padres, ya sabes, ellos aprendieron las lecciones de su tierra, pero realmente no me lo inculcaron tanto porque al crecer yo simplemente el conflicto árabe-israelí no era un tema de conversación. Pero cuando terminé la preparatoria y entré a la universidad en California, fue cuando empecé a conocer a muchos árabes y musulmanes en Estados Unidos. Y también fue la primera vez que sentí un sentido de pertenencia porque era el mismo idioma, la misma historia de inmigrante. Es como, esta es mi gente. Sí, realmente sentí un sentido de pertenencia. Pero lo que destacó de inmediato fue el extremismo. Y, sabes, recuerdo que un tipo palestino me justificó los atentados suicidas, así, con toda seriedad, sin dudarlo. Yo solo le estaba haciendo preguntas. Estaba empezando a tomar conciencia política y estaba haciendo preguntas afuera de un bar de hookah. Le dije, bueno, queremos 2 estados, ¿verdad? Y él me dijo, absolutamente no, ya sabes, un solo estado, no existe tal cosa como Israel. Y yo dije, bueno, ¿y qué hay del terrorismo y de hacerle daño a civiles? Eso está mal. Y él me dijo, bueno, no existe tal cosa como un civil israelí porque o están a punto de servir en las fuerzas de defensa de Israel, o están actualmente en las fuerzas de defensa de Israel, o ya sirvieron en las fuerzas de defensa de Israel. Así que incluso un bebé de 2 meses es un objetivo válido. Exactamente. Así que elegí algo que pensé que me garantizaría una respuesta moderada y le pregunté, pero los atentados suicidas claramente están mal, ¿verdad? Y sin dudarlo, me miró y me dijo, Habibi, esto es todo lo que tenemos. Wow. Esto es todo lo que tenemos. Y en ese momento sonaron las alarmas en mi cabeza porque esto es una locura. Me dijeron que esto no es parte de lo que siente la persona promedio, que esto es solo cosa de una minoría marginal. Y entonces tenía una decisión que tomar, pero negocié conmigo mismo. Dije, bueno, en realidad no lo dicen en serio, solo están enojados cuando hablan de eso, y ya sabes, podrás moderarlos, pero en realidad sucede exactamente lo contrario. Cuando estás rodeado de extremismo por tanto tiempo y no hablas en contra de ello, en realidad te vuelves extremo, y mis opiniones se volvían cada vez más extremas con cada mes, cada año. Pasé de ser alguien que creía en una solución básica de 2 estados, ya sabes, ese era lo normal. Eso era lo normal. Eso era lo que se esperaba como normal. Eso era lo que se esperaba como normal. Esperabas que ellos quisieran eso y que nosotros quisiéramos eso. Pero en realidad es una causa muy violenta y sedienta de sangre, y quisiera poder decir que es diferente, pero realmente lo es. He escuchado a personas justificar las peores cosas y no solo justificarlas. Pero luego, cuando algo es tan obvio y vemos que esto sucede hoy en día, son las conspiraciones las que se crean para desviar la culpa de las personas responsables o para redirigir la culpa hacia Israel. Entonces, si Israel es atacado, es culpa de Israel.
Sí, ya sabes, ocurre un ataque terrorista islámico en algún lugar del extranjero. En realidad fue el Mossad quien lo hizo y es una operación de falsa bandera. Bueno, Lo hicieron por culpa de Israel. exactamente, exactamente. Así que hay una manera muy conveniente de culpar de todo, de todos los males a Israel y esencialmente a los judíos. Sí, porque la forma en que funciona su mente es que, pase lo que pase, Israel tiene que tener la culpa. Así que primero llegas a la conclusión y luego buscas cómo justificarla. ¿Y esa eras tú? Sí, lo era porque te enseñan que Israel es la máxima injusticia. ¿Y alguna vez has puesto atención a la retórica que usan en estas protestas y esas cosas? Sí, de hecho, nunca escuchas la palabra paz. No, Nunca. eso no es lo que quieren. Usan la palabra justicia, que suena muy noble y muy bonita y pinta un cuadro muy lindo, pero en realidad vimos cuál es su versión de justicia el 7 de octubre y esto es algo de lo que hablan entre ellos, como esto es lo que queremos hacer. Como el 7 de octubre fue el cumplimiento de todo lo que han estado diciendo, lo que querían hacerles a los judíos israelíes desde hace mucho tiempo. ¿Lo celebraron, Michael? Sí, lo hicieron, yo también lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, al principio me alegré. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Por fin están obteniendo justicia. Por fin les estamos devolviendo el golpe. Eso es lo que sentí. ¿Y en qué momento empezaron a molestarte las cosas? ¿En qué momento? Cuando Incluso cuando estás viendo bebés secuestrados, te alegras. Estás viendo que mujeres fueron violadas, te alegras. Tú y tus amigas se alegran. eso no lo supe hasta después. Correcto. Entonces, cuando empezó a salir la información de que familias enteras fueron secuestradas, mujeres fueron violadas, eso ya es ir demasiado lejos, porque desde ese lado lo que puedes justificar es una masacre. Puedes justificar matar a cualquier hombre o mujer israelí, porque, como dije, o van a servir en las fuerzas de defensa de Israel, están en las fuerzas de defensa de Israel, o ya sirvieron en las fuerzas de defensa de Israel. La línea roja, sin embargo, y ellos saben que este es un tema muy sensible para la audiencia estadounidense, es la violencia sexual. Bajo ninguna circunstancia puedes justificar la violencia sexual, y ellos lo saben. Así que la máquina de propaganda trabaja para decir, bueno, no puedes creer nada de eso, todos son mentiras, ya sabes. Aunque ellos mismos lo grabaron. Así es. Y aquí es donde de verdad tengo suerte, porque le doy gracias a Dios por mis padres. Tuve padres que fueron sionistas toda mi vida, lo cual es muy, muy diferente. Así que te rebelaste contra tus padres cristianos, árabes y sionistas. Así es. Sí, lo hice. Quería creer que solo eran islamofóbicos, que estaban arrastrando estas ideas anticuadas de donde vienen y que solo estaban proyectando su trauma en mí, y que las cosas son diferentes en Estados Unidos. Todos quieren lo mismo. Las cosas son diferentes. Tenían toda la razón, y yo no podría haber estado más equivocado. ¿Y en qué momento, cuando dices que la violencia sexual fue la línea roja para ti y tal vez para una audiencia estadounidense, en qué momento te diste cuenta de que no era una mentira? ¿O en qué momento empezaste a pensar, tal vez estoy del lado equivocado aquí? ¿Dijiste que tus padres te mandan cosas? Mi papá almorzó conmigo, me pidió que almorzáramos juntos. Y mi papá en realidad fue intérprete de árabe para los marines y la marina en Irak, así que participó en la Operación Libertad iraquí desde 2003 hasta más o menos 2010, 2011. Entonces tu papá era un marine con los marines. Era servicio activo, sí, contratista de defensa, sí. Wow. Y entonces él me dijo, escucha, me enteré de las cosas que estás publicando en línea y de que tu mamá me ha dicho que andas diciendo que necesitas escuchar esto de mí. Lo que Hamás le hizo a los israelíes es exactamente lo que vi que los iraquíes le hacían a otros iraquíes en Irak y lo que eventualmente se convirtió en ISIS y lo que le hicieron a los chiitas y cristianos y también a los sunitas moderados que no estaban de acuerdo con ellos, la violación y la mutilación. Este es su modo de operar. No solo sucedió, lo he visto con mis propios ojos y sé que esto es, ya sabes, como su sello distintivo. Eso es un sello distintivo. Así es. Eso es un modus operandi. ¿Y en ese momento le creíste? Sí, Y entonces, ¿cuándo empezaste a sentir que estabas rodeada de extremistas, que de alguna manera te habías convertido en una de ellas y que eres una buena persona? No quieres ser eso. fue una acumulación de varios momentos, pero el gran momento del que hablo a menudo, ese que incluso cuando lo recuerdo me transporta de nuevo a ese lugar. Fue en octubre de ese mismo mes. Unas semanas después estaba en San Diego con mi entonces novia y nuestros amigos y estábamos caminando de bar en bar. Íbamos de bar en bar y llegamos a un semáforo en rojo. Y mientras estamos esperando en el semáforo en rojo, hay como una caja roja de servicios públicos de unos 4,5 pies justo al lado y tiene los carteles de los rehenes. Sí. Y estoy viendo los carteles de los rehenes y todo en lo que puedo pensar es en cómo vi videos en línea de personas, creo que en Toronto o en la ciudad de Nueva York, y están dañando los carteles. De los rehenes. Y estaba pensando en eso, y por alguna razón eso era todo en lo que podía pensar.
Y como que sentí que era lo más cercano que he estado a una experiencia fuera de mi cuerpo. Sentí como si la sangre en mis venas se evaporara. Y recuerdo que estaba mirando los carteles y me dije a mí mismo, este es mi diálogo interno. Dije, puede que seas una basura por las cosas que apoyas, pero no eres tan basura como para dañar los carteles de los rehenes. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de las cosas más crueles que he visto. Sabes, sí, la violencia física y todo eso, pero arrancar un cartel de un rehén se necesita una crueldad sin precedentes para hacerle eso a alguien que ni siquiera conoces. O sea, imagina hacerle eso a la foto de un perro perdido, ¿sabes? Eso nunca pasaría. Esa persona sería declarada un monstruo, la humillarían públicamente, sería excluida de la sociedad. ¿Por qué no querrías que personas inocentes regresaran a casa? Correcto. Y fue ahí cuando yo eso no lo sabía en ese momento, pero fue cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Vaya, me encontré sintiéndome más frustrado y enojado con mi lado porque traían a personalidades aún más desagradables como Candace Owens y Andrew Tate, a quienes siempre había despreciado porque los veía como oportunistas. Sí, Ahora están del mismo lado que yo y tengo que reevaluar como qué soy, como qué soy yo, como I like encarno las características que me hicieron odiarlos, soy lo que odio. wow. Es bastante revelador que hayas pasado por este proceso mental. Entonces, ¿cuándo lograste salir de eso? Porque esto debió haber sido un problema. Fue un proceso muy largo. Sabes, al principio, en el verano de 2024, fue cuando finalmente, como que mentalmente me desconecté. Como en mayo de 2024 fue cuando quité todo de mi página personal. Ni siquiera veías mi nombre en mi página personal de Instagram, solo decía Palestina Libre. Todas las demás publicaciones eran sobre Palestina. ¡Wow! Realmente no tenía otra personalidad aparte de eso. Y creo que representas a muchas personas que simplemente han adoptado eso como su personalidad. Y la gente acudía a mí porque soy una persona relativamente articulada y yo podía racionalizar e intelectualizar cosas que ellos no podían, así que eso me hacía de cierta manera casi un poco más peligroso. Eras buen soldado para ellos, Sí, porque no eras tonta, correcto. eres inteligente. Así que realmente podrías defender esa postura. Y es, ya sabes, tomar casos aislados y seleccionarlos para hacerlos parecer un patrón, cuando en realidad son la excepción a la regla. Pero en realidad, una vez que solté eso y adopté una postura neutral por un tiempo, de hecho, durante unas 3 semanas me mantuve neutral. Tú decías, no voy a tomar partido, hay verdad en todas partes. Es casi como si esta sensación de normalidad y sentido común poco a poco volviera a mí y ahora pudiera ver las cosas y reaccionar a ellas de manera un poco más objetiva. Bueno, te estabas desradicalizando tú sola, lo cual es muy raro hacerlo por cuenta propia. Y en algún momento pensaste, está bien, veamos de qué están hablando los israelíes. Bueno, sabes, tengo que darle crédito a una persona, um, Tal, no Oren de Talon, no Tal Oren, aunque es genial, lo quiero mucho, así que un saludo a Tal porque ha sido increíble conmigo. Sí, Oren del canal Traveling Israel. sí. Me encanta, él dijo algo, yo estaba, recuerda, solo tenía sus videos de fondo. Él dijo que antes de que los árabes rechazaran el plan de partición de la ONU de 1947, ni un solo árabe había sido obligado a salir de su hogar, ni había sido expulsado en combates, ni había tenido que huir, ni nada por el estilo. Sí, Por alguna razón, nunca me detuve a considerar eso en todo ese tiempo. Así que ellos, es decir, en otras palabras, el desplazamiento comenzó cuando empezó la guerra. correcto, ni un solo árabe fue obligado a salir de su casa, ni tuvo que huir hasta que ellos comenzaron una guerra genocida por elección. Y ese ha sido el patrón recurrente. Vaya, bien, entonces, ¿en qué momento empiezas a educarte a ti misma? Las cosas están cambiando, te estás desradicalizando, te estás volviendo una persona más feliz como resultado. Bueno, te voy a contar un momento que finalmente me hizo salir del closet sionista, ¿sabes? Am, Como sabes, tú y yo, bueno, nos vimos un rato anoche y te conté que empecé a ir a la sinagoga. Sí, así que empezaste a ir a la sinagoga, la cristiana copta. Salía de la sinagoga en Shabbat. Bueno, y prendo mi teléfono y recibo un mensaje de mi amigo que es palestino. Y yo como que ellos no tienen idea de lo que está pasando. Así que estás haciendo todo esto en secreto. Literalmente no tienen idea de lo que está pasando. Y él me envió un video. Es un video de YouTube. No le di clic, vi el título. Y esto fue lo que hizo que perdiera el control. Decía algo sobre Hitler en Palestina. Y el texto que puso arriba del video era, ¿sabía él algo que nosotros no sabíamos? En otras palabras, Ahora está usando a Hitler como fuente de credibilidad. y durante este tiempo, desde mayo de 2024 hasta creo que fue en marzo cuando recibí ese mensaje,
Poco a poco me fui alejando de mis amigos, ya no me comunicaba tanto. Me parecían extraños, aunque los conocía desde hacía casi 20 años. Pero cuando vi ese mensaje perdí el control. De verdad, perdí el control porque acababa de salir de Shabbat con las personas más amables y encantadoras. Es una congregación en su mayoría de gente mayor. Y te voy a decir, la primera vez que entré a la sinagoga, una de las señoras vio mi tatuaje de Boston y me dijo, eres un chico tan guapo, ¿por qué te harías eso a ti mismo? Suena como una mamá judía. Son tan dulces y, llego a este mensaje que me pide que considere el amor. Amor, odio, odio, odio. Él realmente me pidió que considerara si Hitler tenía razón o no, y yo pensé, ya no puedo hacer esto, no puedo vivir con un pie en mi vida pasada y otro aquí. He estado esperando momentos así, y este es ese momento. Esto es Dios diciéndome que necesito salir de esto. Así que literalmente corté relación con todos mis amigos, bloqueé a todos, y luego, como al día siguiente, en realidad no, fue esa noche que me senté en mi sofá y pensé, ¿qué acabo de hacer? ¿Tú? ¿Les dijiste a tus amigos? No. Tú solo. Tú misma te apartaste. ¿Por qué? ¿Por qué siquiera molestarse, sabes? Estoy contigo. Por cierto, Si encuentras que algo es tóxico, simplemente aléjate, no tienes que hacer un drama al respecto. Simplemente te apartas, sí, porque si yo, sí les digo, ¿qué soy yo si yo? no quieres una confrontación, no la quieres, ¿Y por qué intentaría darles una oportunidad para convencerme de que estoy equivocado y de que me quede? tienes toda la razón. Bien. Así que empezaste a alejarte de ese entorno, de esas personas. Y entonces, ¿cuándo saliste realmente del closet respecto al hecho de que ahora no solo no eres un odiador o un sionista? Básicamente así fue como esa noche. Entonces, la noche en que bloqueé a todos mis amigos, subí un video confesional personal obscenamente largo en mi página personal. Todavía está ahí. No mucha gente lo ha visto, pero dura casi 20 minutos y también era como explicarle a mis amigos judíos e israelíes que había conocido hasta ese momento como, oye, necesitas saber esto sobre mí, este es mi pasado. Y luego fue para mis amigos restantes, mi círculo social de amigos, como, oye, así es como me siento. Si no te gusta, puedes irte. Y si estás de acuerdo con eso, oye, estoy aquí para educar. Y yo solo recuerdo que más tarde esa noche estaba sentado en mi sofá y pensé, ¿qué acabo de hacer? Como que acabo de cambiar mi vida por completo. Le diste un vuelco a tu vida y no tengo idea de lo que viene después. Le diste un vuelco a tu vida anterior. Eso fue lo que hiciste. Y tenía como un puñado de amigos judíos e israelíes. Dijiste eso, pero hiciste así con una granada y dijiste, Tara, y no tenía idea de qué esperar. Así que, ya sabes, en ese momento tenía un puñado de amigos israelíes, pero pensaba, lo único más solitario que no tener a tus amigos es no tener una comunidad que se preocupe por las mismas cosas que tú. Así que al principio empecé esa página solo para no sentirme solo para poder tener una comunidad. Y estaba considerando solo hacer videos de inteligencia artificial y no mostrar mucho mi cara. Pero una cosa llevó a la otra. Conocí a mi amiga Chagit Chagshaf, así que si ella ve esto, un saludo para Chagit. Ella me animó a hacer una versión resumida de ese video, 5 minutos en lugar de 20 minutos para publicarlo en internet. Y esa fue la primera vez que alguien oyó hablar de mí. Ella realmente me introdujo en el mundo, como en el mundo de la defensa de causas, y he amado cada día desde entonces. En serio, absolutamente. ¿cómo te sientes? ¿Te sientes aliviada, más ligera? ¿Te sientes diferente a cómo te sentías cuando pensabas que estabas haciendo lo correcto del otro lado? Porque en algún momento debiste haber sentido que estabas luchando por la justicia para los palestinos. ¿Cómo se siente diferente? Si sabes lo que intento preguntarte. No puedo decir que sentía que estaba haciendo lo correcto con todo lo que hacía en el pasado, y es algo extraño. De la misma manera en que Jacob luchó con Dios antes de ser llamado Israel, había algo en lo que yo hacía que sentía que no necesariamente estaba mal, porque sí creía que estaba luchando por la razón correcta, pero sentía que estaba trabajando en contra de la forma en que las cosas debían desarrollarse. Sentía como si no debiera estar aquí. Que Dios estaba tratando de decirme como, este no es tu lugar, aquí no vas a tener éxito, correcto, no vas a lograr lo que quieres de mí. ¿Eso era como una corazonada que tenías cuando estabas peleando de ese lado? ¿Tuviste una corazonada que te decía que no estabas segura de que esto era lo que debías estar haciendo? Te sientes así muchas veces porque constantemente tienes que justificar lo que no tiene justificación. Y no es solo, ni siquiera estoy hablando de la violencia física, me refiero a que tienes que justificar las mentiras más obvias, tienes que fingir que no te están mintiendo descaradamente en la cara, Como cuando dicen que el pueblo judío no tiene ninguna conexión con la tierra de Israel, ese tipo de cosas. como que si tu causa tuviera mérito, no sentirías la necesidad de mentir tanto. Entonces sabías que estabas mintiendo, pero sentías que estaba justificado por la causa en ese momento. Hubo veces en las que ciertamente sabía que estaba promoviendo ideas que eran falsas, noticias falsas, absolutamente. Pero luego hubo propaganda que era tan atroz que ni siquiera podía hacerlo. Sabías que ni siquiera podías. Sí, yo decía, esto es demasiado obvio. Y luego cuando llegaste al lado de la luz, Al lado de la fuerza.
¿Sientes algún tirón así? ¿O tal vez esto tampoco es 100%? No. ¿O ahora te sientes completamente metido en esto? Primero que nada, siento que estoy exactamente donde Dios quiere que esté. Exactamente. E Israel nunca necesita que yo mienta en su nombre. Israel es muy sincero cuando hace algo mal. En mi opinión, a veces incluso se pasa un poco tratando de corregir un error, ¿sabes? Por ejemplo, cuando el soldado vandalizó la estatua, tenía judíos listos para pelear con ese tipo, querían pelear con ese tipo, ¿sabes? Eso nos perjudicó mucho y no nos representa, no refleja cómo nos sentimos ni quiénes somos como país, así que estábamos muy molestos por eso. Pero la forma en que Israel y la comunidad judía respondieron es algo que nunca he experimentado del otro lado. Así que para mí esa fue la primera vez que vi algo así como responsabilidad y estar a la altura de la situación. Porque cuando los cristianos coptos estaban siendo masacrados en sus iglesias, ¿sabes? Por islamistas. Por islamistas, mis amigos fueron los primeros. Mira, ten esto en cuenta, son mis amigos quienes me dicen esto. Esto no es como... ¿Y qué te dicen tus amigos cuando tu propia gente está siendo masacrada en Egipto? Son los judíos, son los sionistas, están tratando de causar fitna entre musulmanes egipcios y cristianos egipcios, para quienes no conocen la palabra. Entonces dicen que los sionistas lo hicieron. Sí, Para dar mala imagen a los musulmanes. sí, para causar fricción entre los cristianos y los musulmanes. Aunque sabías que era una mentira, tus padres Por supuesto, te dijeron lo contrario. por supuesto. ¿Y cómo es tu vida ahora? Quiero decir, estás en un lugar diferente al de hace 2 años. Quiero decir, a falta de una mejor manera de decirlo, puedo decir que mi vida es algo loca, pero en el buen sentido. Me encanta lo que hago. No puedo expresarlo más que eso. Me encanta lo que hago y me da mucha satisfacción. Nunca me habría imaginado que estaría hablando contigo, alguien a quien solía odiar en internet, ¿sabes? Me encantaría saber las cosas que gritabas a la pantalla cuando yo salía. Deseaba que te callaras, honestamente, que te callaras, solo ¿sabes? Pero era porque eras como un pitbull, como que no ibas a dejar que el mundo olvidara lo que pasó. Y esa es parte de la razón por la que me tatué a la familia Vivas, porque ya sabes, mucha gente no sabe. He tenido interacciones con personas que no tienen idea de lo que pasó en nuestro propio 7 de octubre. ¿Nos muestras? Muéstralo a la cámara si puedes. Así que este hombre que hace 2 años estaba escupiendo y maldiciendo frente a la pantalla, hoy tiene un tatuaje con los nombres. No voy a poder mostrar todo el tatuaje. Aquí, Vivas. El bebé y su madre y su hermano. Las otras están arriba, pero entreno mucho los brazos, así que es difícil subirme la manga. Bueno, puede que la necesites para defenderte de algunas personas que ahora te odian. Sí, sí. ¿Has tenido una reacción negativa muy fuerte? Sí, alguien tomó una de mis fotos y le puso el triángulo rojo encima. Dios. No diría eso, diría que no ha sido tan malo. ¿Tus amigos han intentado hacerte daño de alguna manera? ¿Las personas que saben dónde vives? ¿Hacerme daño? No, pero también hago todo lo posible para protegerme. Está bien, qué bueno. Así que, por ejemplo, no saben dónde vivo. Mis amigos, para cuando los dejé ir, yo ya me había mudado. Ellos se habían mudado fuera del estado y al otro lado del país. Así que siempre me mantuve relativamente anónimo en cuanto a detalles personales, pero he recibido tantas amenazas. Gente ha amenazado con matar a mis perros. ¿Tus perros? Mis perros. ¿Sabes? Han amenazado con matarme, han amenazado con hacerle cosas a mi mamá, como las cosas que niegan que ocurrieron el 7 de octubre, están amenazando con hacérselas a mi mamá. Pero eso siempre es lo irónico, que dicen, Hitler debió haber terminado el trabajo. No, no mató a tantos judíos. Entonces, ¿qué es? Ya sabes, siempre es así. Entonces, Michael, ¿sabes qué mensaje tienes para las personas que todavía están atrapadas en ese lugar oscuro de odio? Tienes que hacerlo. ¿Qué dirías? Mira directamente a la cámara y dile a la gente lo que quieres que digan, lo que tú misma experimentaste. ¿Cuál es tu mensaje? Si te encuentras participando en esta causa, en una causa que enfatiza la justicia y la liberación, sea alineado con todos los regímenes antidemocráticos y tiránicos, ya sea Jayamin al-Husseini y Hitler, ya sea la Unión Soviética, ya sea la China maoísta, Fidel Castro, Idi Amin, Omar Bashir de Sudán, se ha alineado con todos los regímenes sedientos de sangre, incluyendo, por cierto, al régimen de Saddam que gaseó a los kurdos y mató a cientos de miles de iraníes con armas químicas. Y tienes que preguntarte de qué lado de la historia estás. Tienes que dejar de lado tu humanidad y tu pensamiento crítico porque sé que eso es lo que estás haciendo para poder seguir con esta causa.
Si constantemente te encuentras mintiendo, entonces eres un fraude, eres un estafador. Así que sal de eso. Michael, eres increíble. Estoy tan feliz de haberte conocido y te deseo muchísima suerte. Quiero verte en Israel Ahí estarás. para que podamos pasear, podamos recorrer la ciudad vieja. Puedes venir a mi casa para Shabbat y así puedas sentir que recibes un cálido abrazo del pueblo judío, que estás haciendo un trabajo maravilloso al defendernos. Muchas gracias, Michael. Te quiero, Fleur. Gracias, gracias.